Quiero darte la bienvenida a un nuevo estudio de la Biblia aquí en el canal de YouTube. Gracias por acompañarme. Si tal vez alguien te invitó a que veas este video, también muchas gracias por estar aquí. Soy el pastor Anthony Araujo, soy pastor de la Iglesia Adventista y en este canal todas las semanas hay un video de estudio de la Biblia. En esta semana vamos a estudiar Éxodo, capítulo número 3 y capítulo número 4, que es parte de una serie que vamos a desarrollar durante los próximos 3 meses. Vamos a estar estudiando solamente el libro del Éxodo. Así que si te gustaría aprender, suscríbete al canal, no te va a costar nada, es gratis, solamente dale clic allí en el botón de suscribirse y únete a esta comunidad, a esta familia que está creciendo. Ya somos más de 115,000 personas que están estudiando la Biblia todas las semanas. Así que tú también sé parte de nosotros. Esta semana vamos a estudiar lo que fue el llamamiento de Moisés, que no fue un llamado fácil. No fue fácil, no porque a Dios le haya costado mucho llamar a Moisés, sino porque Moisés hizo las cosas difíciles. Así que hay grandes aplicaciones para nuestra vida espiritual, pero como siempre, vamos juntos a orar para empezar. Querido Dios, gracias porque en esta semana tenemos una vez más la oportunidad de tener este encuentro especial contigo a través de tu palabra. Háblanos, Señor, y que tu palabra sea una palabra viva, eficaz para cada uno de nosotros. Que si alguien que está viéndome en este momento, que alguien que me está escuchando y quizá está enfrentando alguna prueba, alguna crisis en su vida, tu Santo Espíritu venga en auxilio de esa persona y que tu palabra pueda llenar cualquier vacío de nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Empecemos nuestro estudio con el día domingo de la lección. Lleva por título La zarza ardiente. Vamos a leer el capítulo número 3 de Éxodo, versículo número 1 y versículo número 2. Dice la Biblia así: Apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Allí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Cuando uno lee Hechos capítulo 7, versículo 30, menciona que cuando este suceso ocurre, Moisés tenía 40 años en el desierto. Entonces, 40 años, los primeros 40 años, Moisés los vivió en Egipto. Los siguientes 40 años los pasó en el desierto. Por lo tanto, el capítulo 3 de Éxodo, ya Moisés tenía 80 años de edad. Fue a los 80 años que Dios los llamó. Pero es interesante porque cuando uno analiza el por qué Moisés sale de Egipto, llegamos a la conclusión de que Moisés huye luego de que él mató a un egipcio. Es decir, en su intento de convertirse en el libertador de su pueblo, no tenía control sobre su carácter y terminó matando a golpes a otro hombre. Es interesante porque Dios vio eso también en Moisés, es decir, un hombre con mucha proyección, un hombre con un gran liderazgo, pero con un carácter que necesitaba ser refinado. Entonces Dios decide que ese carácter sea refinado, ¿dónde? En el desierto, a través de una actividad que sin lugar a dudas tendría que traer un aprendizaje grande. ¿Por qué? Porque Moisés dice que era pastor de ovejas. Él pastoreaba a las ovejas de su suegro Jetro. Allí él tuvo que aprender a la fuerza, sin lugar a dudas, algo que le faltaba como líder, y era la paciencia. Allí lo aprendió. Y Dios se le apareció al final de ese aprendizaje y se le apareció con un llamado especial. Dice la palabra de Dios que una voz escuchó Moisés que le decía: Moisés, Moisés. Y la respuesta de Moisés mirando alrededor fue: aquí estoy.
Y Dios le dijo algo importante. Versículo número 5 y 6, dice el texto bíblico. Y Dios le dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Qué interesante, porque donde Dios está es lugar santo. No solamente era un lugar santo un templo que puede haber sido construido, aquella zarza ardiente donde Dios se manifestó, también era un lugar santo. Y la manera como Dios se presenta a Moisés, con las palabras, yo soy. Estas palabras yo soy las vamos a encontrar a lo largo del Éxodo y a lo largo de los Evangelios. Ya te voy a explicar de esto más adelante por qué. Pero cuando Dios se presenta como el yo soy, es cierto que hace referencia a Abraham, es cierto que hace referencia a Isaac y a Jacob, pero el mensaje de ese yo soy significaba que Él es el que cumple las promesas. Cuando hace referencia a Abraham, hace referencia a la promesa que Jehová le hizo de hacer de él una gran nación, de multiplicar y de fructificar. Cuando Jehová le dice a Moisés, yo soy, le estaba diciendo, yo soy el que camina con ustedes. Yo soy el que está en la historia de ustedes por una simple razón. Porque Dios es el Dios del pacto. Es el Dios que cumple sus promesas. Dios no había abandonado a su pueblo, sino que el tiempo de Dios no siempre es el tiempo nuestro. A veces nosotros queremos que Dios actúe rápidamente porque ahora lo necesito, pero Dios dice no, yo actúo en mi tiempo. Y eso es una lección de paciencia. Así como Moisés tuvo que aprender a ser paciente y estuvo 40 años aprendiendo la paciencia, nosotros tal vez también necesitamos un tiempo para aprender la paciencia. Quizá no tengamos que ir a un desierto físico para aprenderlo, pero quizá las pruebas que hoy tú estás pasando, las luchas que tú estás teniendo, son aquellas escuelas para Dios para poder enseñarte la paciencia. Quizá tu desierto ahora es tu trabajo, ese desierto es tu familia, es la relación con tus hijos, o es tu matrimonio, o es una situación personal donde estás refinando tu carácter. Dios actúa en sus tiempos. De igual manera, lo que nosotros vemos a partir del texto es que Dios no tiene prisa cuando se trata de formar el carácter. Si nuestro carácter tiene que ser formado en 5 años, en 10, en 20, en 40, pues así tendrá que ser. No apresuremos los planes de Dios. Pero lo maravilloso de esta parte de la historia, de esta introducción, es que mientras que Moisés pastoreaba las ovejas, Dios estaba pastoreando el corazón de Moisés. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió después de este encuentro? La respuesta está en el siguiente día de la lección. Vamos al día lunes de la lección, lleva por título El ángel del Señor, porque fue el ángel de Jehová quien visitó a Moisés. Y entendemos por la Biblia, queridos amigos, que el ángel de Jehová hace referencia en este caso a Cristo. Así como fue el ángel de Jehová que en algún momento atrás visitó a Jacob, ahora el ángel de Jehová, Cristo Jesús, visita a Moisés. Y es interesante, vamos a ver cuál fue el mensaje que deja el ángel de Jehová. Versículo número 7 y 8, dice la Biblia: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Por eso he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. En otras palabras, lo que el texto bíblico está diciendo, que Jehová estaba decidido a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Y Moisés
como cualquier otro israelita, queda feliz por la noticia de saber de que Dios haría tal cosa. Porque claro, eran más de 400 años de opresión. Lo que Moisés no se esperaba es que el encargado para poder liberar a ese pueblo era Moisés. Cuando uno hace un resumen de este texto bíblico, puede ver lo siguiente, que Jehová mira la aflicción de su pueblo, según el versículo número 7, que Jehová toma la decisión de liberarlos, versículo número 8, y que decide enviar a Moisés, según el versículo número 9. Y cuando Moisés escucha que él sería el encargado de liberar al pueblo de Dios, observen la reacción que tuvo. Vamos a leer el versículo número 11 y dice lo siguiente. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Esta respuesta podría interpretarse de muchas maneras. Podríamos pensar que había miedo en Moisés, temor de volver a Egipto donde salió mal de aquella nación, pero más que eso y por el contexto uno puede ver que en realidad en el corazón de Moisés hay humildad. Hay reconocimiento de su capacidad y se siente limitado frente a tremendo desafío. ¿Sabes? Yo te digo una cosa. No te sientas mal si frente a los desafíos de Dios sientes temor, sientes que no eres la persona ideal. Mucha gente a mí me pregunta, pastor, me dice, ¿usted tiene nervios cada vez que sale a predicar? Y yo respondo siempre lo mismo porque es una realidad. Claro que tengo nervios. No es un miedo, es un temor natural de ser el encargado de abrir la palabra de Dios, de dar el mensaje que es correcto. Y alguien una vez me dijo algo que tal vez va a servirte también a ti. Me dijo, Anthony, el día que tú pierdas el temor o los nervios cuando sales a predicar, habrá sido el día en el que en realidad no habrás tenido más temor por Dios y habrás confiado más en ti. Y sabes, aunque esto puede ser debatible, a mí me sirve mucho, porque yo he aprendido que el día que me siento capaz es el día donde voy a dejar de recurrir a Dios. Entonces, no está mal a veces sentir temor, sentirse limitado frente a desafíos. Y déjame darte la respuesta, porque el texto dice que Moisés se preguntó, él dijo, ¿y quién soy yo para hacer esto? Y la respuesta en el versículo 12 es la siguiente. Y Dios le respondió, yo estaré contigo. Eso es lo maravilloso del Evangelio. Esa es la maravilla de ser usados por Dios. Que cuando sientes un temor natural, una responsabilidad, el Señor te dice, yo estoy contigo. Y en ese momento, ese miedo, ese temor, esos nervios se van. Porque sabes que tu vida está en las manos de Dios. Porque entiendes que Dios no llama por mérito a alguien. Dios llama por gracia. Dios llamó a Moisés, Dios usó a Elías, Dios usó a Jonás, Dios usó a Pedro mismo, que aparentemente no eran los mejores hombres en personalidad o en carácter. Pero esa es la maravilla del Evangelio, que cuando tú reconoces que tu llamado es por gracia y no por mérito, ya no hay por qué dudar. Es maravillosa la historia porque lo que el texto nos dice es que en realidad la humildad del corazón del ser humano es esa tierra fértil para que la gracia de Dios actúe. Eso es lo que estamos viendo en el texto. Un hombre que se siente limitado, un pastor de ovejas, pensando y diciendo, ¿cómo yo voy a encarar al rey? ¿Cómo yo voy a hacer que mis hermanos israelitas confíen en mí si lo último que vieron fue que yo maté a un egipcio? Y a veces uno en la vida puede sentirse así, limitado. Pero la palabra de Dios nos dice que no hay que desconfiar,
porque el poder no radica en el mensajero, el poder radica en quien nos da el mensaje. Por eso, confía siempre en Dios. Si Él te ha llamado para una obra especial dentro de la iglesia, alguna función, y tú dices, pastor, es que yo tengo temor, coloca ese temor, coloca ese miedo natural, coloca esos nervios naturales en la presencia de Dios. Si tal vez vas a predicar un sermón por primera vez, si vas a hacer el repaso de este estudio en tu clase por primera vez y hay un poco de temor, está bien que sientas eso. Eso te ayuda a depender de Dios, a no confiar en ti 100%, sino a dejar que la voz de Dios sea para ti. Yo estaré contigo. Amén. El día martes de la lección lleva por título El nombre del Señor. Vamos a leer el versículo 13 y 14. Dice el texto bíblico. Y dijo Moisés a Dios: si voy a los hijos de Israel y les digo, Jehová, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros, me preguntarán, ¿cuál es su nombre? Entonces, ¿qué les responderé? Respondiendo Dios a Moisés le dijo: yo soy el que soy. ¿Qué significa eso? Primero entendamos la preocupación de Moisés. Su preocupación era que él vea, o que la gente vea, que él no era el indicado para tal responsabilidad, o que simplemente la gente no vea en Moisés al Dios libertador. Entonces la pregunta fue, ¿qué hago si me preguntan quién me envió? ¿Qué les voy a decir? Y la respuesta allí es: yo soy el que soy. Esta frase en el idioma hebreo es la siguiente: Ejyej asher ejyej. Yo soy el que soy. ¿Y por qué traigo estas palabras un poco extrañas aquí a este video? Porque esto viene del verbo hayaj. El verbo hayaj es el verbo ser. Es como el verbo to be, ¿no? O el ser o estar. Hayaj, ser. Es interesante porque este verbo hayaj significa existir continuamente. Significa autoexistir, significa eternidad, lo cual nos demuestra que en realidad Dios siempre estuvo, que nadie lo creó, que Él siempre existió, que su existencia fue continua, que Él es eterno. Esa es la maravilla del Evangelio, saber que nuestra vida está en las manos de un Dios que conoce todo, porque Él creó todo. Y mira, bastaba con que Dios diga: mira, si te preguntan, Moisés, diles yo soy, nada más. No, Él dice yo soy el que soy. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la gente tenía muchas creencias. Existían muchos dioses, dioses para todo. Y con esta respuesta, Dios estaba diciendo: yo soy el verdadero Dios, yo soy el que soy. Nadie como yo, nadie igual que yo. Y ese yo soy también implica que es un Dios fiel. Yo soy fiel, yo soy el que no cambio. Cuando uno ve esto en el libro del Apocalipsis, va a encontrar que el texto bíblico dice: el que es, el que era y el que ha de ser. El eterno. Es decir, nuestra vida, queridos amigos, no está puesta en manos de cualquiera. Yo quiero que puedas, luego de ver esta parte del video, tener la certeza que tu vida está en las manos de un Dios que conoce absolutamente todo de ti, que sabe el principio, que sabe el final. Y no me refiero al inicio y al final de la historia únicamente, me refiero al inicio y al final de tu vida. Esas pruebas que hoy estás atravesando, esas crisis que ya no soportas más, esas lágrimas que simplemente ahora caen por dentro de tu ser, Dios las conoce también. Y Dios también sabe en qué momento todo eso va a acabar. Pero lo que el texto dice es: confía en el yo soy. Porque ese yo soy que se manifestó en el Éxodo, también se manifestó en Cristo Jesús. Cuando Él dijo: yo soy la puerta, yo soy la vid, yo soy la luz del mundo. ¿Te das cuenta? Porque Jesús es todo lo que el ser humano necesita. El ser humano anda buscando
cómo satisfacer su alma con tantas cosas que el mundo le presenta, y todo lo vuelve nuevamente vacío. El yo soy es el que puede llenar los vacíos de nuestro corazón. El yo soy es el que puede sanar las heridas de nuestra alma. Es el yo soy. Por eso, antes de que Dios se presentara a su pueblo directamente, lo hizo primero a Moisés. Ahora Moisés tenía la responsabilidad de ir y hablar en el nombre del yo soy el que soy. Pero ¿qué fue lo que aconteció? Vamos a ver esto en el siguiente día de la lección. Vamos al día miércoles de la lección, que lleva por título 4 excusas. Bueno, la primera ya la estudiamos, que fue cuando él dice, ¿quién soy yo? ¿No? Y Dios le dice, no, ¿quién eres tú? No, ¿quién soy yo? ¿Ah? Vas en el nombre del yo soy. Y aunque esto tendría que haber sido suficiente para Moisés, déjame darte la mala noticia que Moisés seguía terco a obedecer al llamado de Dios. De hecho, cuando uno lee el versículo número 1 del capítulo 4, entonces Moisés le responde a Jehová Dios y le dice, ellos no me creerán, ni van a oír mi voz. No, mira, esto era una excusa. Vamos a aplicar esto más adelante en nuestra vida. Pero cuando Jehová escucha estas palabras de Moisés, de que nadie le iba a creer, entonces Dios dice, ok, mira Moisés, voy a mostrarte 3 milagros que tú vas a hacer ahora conmigo, y esos 3 milagros los vas a replicar con ellos. Cuando ellos vean esos milagros, van a creer en ti, y van a creer que yo te envié. ¿Cuáles eran esos milagros? Primero, la vara hecha serpiente, ¿no? Moisés tiró la vara al suelo y se convirtió en una serpiente. Y es interesante porque el versículo 3 dice que mientras que la serpiente comenzaba allí a dar vueltas en el piso, en la tierra, Moisés comenzaba a huir de la serpiente. Un poco extraño porque en el desierto también había serpientes, ¿no? Pero bueno. Ahora, el segundo milagro, la mano leprosa, ¿no? Moisés tenía que poner su mano en su pecho y al sacarla su mano iba a quedar leprosa. Y al meterla nuevamente debajo de su pecho, la mano iba a quedar sana. Era otra segunda señal. Y la tercera era que el agua del río se convierta en sangre. Y Moisés hizo estas señales. Y Dios le dijo, ok, ahora sí vas a ir. ¿Y cuál fue la respuesta de Moisés? Versículo número 10 dice lo siguiente. Y entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas con tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Tercera excusa, no sé hablar. Y ahí Dios como que ya empezó a incomodarse un poquito con Moisés. Y le dice en el versículo 11, ¿quién dio la boca al hombre? Le dice Dios. O dime, ¿quién hizo al mudo? ¿Quién hizo al sordo? ¿Al que ve? ¿Al ciego? ¿No soy yo? ¿No soy Jehová? Es decir, quien te habla es el creador del mundo. Eso fue lo que Dios intentó decirle a Moisés. El que te habla es el creador del mundo. Yo voy a colocar las palabras en tu boca y tú vas a hablar. Y yo te digo, es exactamente lo mismo para ti. Puede que tengas temor de hablar, puede que tengas temor de predicar el evangelio, pero Dios es quien va a tomar tu vida. Es Él quien debe poner las palabras en tus labios para que hables lo que Él quiere. No tengas temor de eso. A pesar de ello, Moisés continuaba reacio a obedecer la voz de Dios. Era como un Jonás. Versículo número 13. Y él le dijo, ay Señor, envía por favor a cualquier otra persona. Y en ese momento, el versículo 14, dice que Jehová se enojó con Moisés. Y le dijo, ¿acaso no conozco yo a tu hermano Aarón? Él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Es decir,
Ese yo soy que se había presentado al inicio en la zarza ardiente, ahora le estaba diciendo a Moisés: mira, Moisés, primero, yo soy tu creador. En segundo lugar, Moisés, yo soy tu proveedor, porque voy a traer a tu hermano Aarón. En tercer lugar, yo soy tu presencia, porque donde tú vayas, yo iré contigo. Ese yo soy que quería Dios manifestarse ante Faraón, primero tenía que manifestarse ante el siervo que iba a predicar la palabra o que iba a liberar al pueblo, que en este caso era Moisés. Luego de tanta insistencia de parte de Dios, Moisés finalmente decide ir y cumplir la orden que Dios le había dado. Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo llevas sin obedecer a Dios? ¿Cuánto tiempo llevas rehusando asumir una responsabilidad dentro de la iglesia? Tal vez por miedo, porque crees que no lo vas a hacer bien, porque tal vez alguna vez lo intentaste y alguien te trató mal y desde ese momento tomaste la decisión nunca más tomar una responsabilidad. Yo te digo algo, cuando Dios llama es porque Dios quiere usarte para que tu iglesia, para que tu comunidad, para que tu sociedad vea milagros. No tengas miedo, no rehuses el llamado de Dios, porque el llamado de Dios no solamente es para liberar a un pueblo esclavo en el mundo, sino también es para liberarte a ti del pecado. Asume los desafíos que Dios te presenta en este año, en el próximo año, con mucha oración. No pongas excusas, deja que Dios obre en tu vida. Llegamos al día jueves de la lección. El título es La circuncisión. ¿Qué fue lo que aconteció? Moisés vuelve a casa de su suegro y le dice: suegro, me voy con la familia, tengo un deber, tengo un llamado y me voy a Egipto. Así que él decide volver. Pero algo acontece en el camino mientras Moisés iba a cumplir el llamado que Dios le había dado. ¿Qué fue lo que aconteció? Versículo número 24. Dice la Biblia lo siguiente: aconteció que en el camino Jehová le salió al encuentro en una posada y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés, diciendo: a la verdad, tú eres mi esposo de sangre. Luego Jehová lo dejó ir. Ella había dicho esposo de sangre a causa de la circuncisión. ¿Qué fue lo que aconteció? ¿Cómo es posible que Dios le da un llamado a Moisés y en el camino Dios quiera matar a Moisés? ¿Cómo entender esa experiencia que más de uno atravesó de querer hacer la voluntad de Dios y parece que Dios se pone en contra de su propia voluntad para tu vida? Bueno, cuando uno lee este texto se da cuenta cuál era el contexto, cuál es el punto principal, y es el tema de la circuncisión. ¿Qué era la circuncisión? Bueno, la circuncisión era una práctica que tenía un significado especial. Esa práctica era que al octavo día de nacido un bebé varón era cortado su prepucio. Era señal de ¿qué? De pacto, de consagración y de pertenencia. Era la manera que Dios eligió que se haga eso. Entonces todos los niños a partir del octavo día de nacido era circuncidado. Pero ¿qué fue lo que aconteció? Moisés vuelve a Egipto para cumplir la orden y va con sus dos hijos. Pero ¿cuál había sido el problema? Que Moisés no había circuncidado a su hijo menor. Y alguien dirá: pastor, ¿pero por qué no lo hizo? Tal vez Moisés se olvidó. Lee conmigo esta cita del Espíritu de Profecía, que dice lo siguiente: mientras se alejaba de Madián, Moisés tuvo una terrible y sorprendente manifestación del desagrado del Señor. Se le apareció un ángel en forma amenazadora, como si fuera a destruirlo inmediatamente. No le dio ninguna explicación. Pero Moisés recordó que había desdeñado uno de los requerimientos de Dios y, cediendo a la persuasión de su esposa,
había dejado de cumplir el rito de la circuncisión en su hijo menor. Moisés no se había olvidado de circuncidar a su hijo menor, simplemente Moisés lo había dejado pasar. Pero Dios no iba a dejar pasar eso ahora que Moisés se iba a convertir en un libertador de su pueblo, por una simple razón. Porque Moisés tenía que ser el primero en dar el ejemplo. En las costumbres, en los ritos, en el pacto, en la vida, en el carácter, en la familia. Antes que presentarse a Moisés, a Faraón, en aquella misión que Dios le estaba dando, primero tenía que colocar su vida y la vida de su familia en las manos de Dios. Por eso es que acontece tal cosa. Entonces, aquí hay algunas lecciones que nosotros podemos aprender. En la vida cristiana, queridos amigos, la obediencia no se negocia. O se obedece o se desobedece, pero yo no puedo estar postergando mi obediencia. Lo segundo, la integridad. Antes que mostrarla en público, hay que mostrarla ¿dónde? En privado. Tú puedes ser un gran predicador en la iglesia, una gran predicadora en la iglesia, un gran líder. Puedes tú ser admirado por los hermanos de la iglesia, por los jóvenes. Pero a veces aquello que mostramos en la iglesia, no mostramos en casa. A veces lo que predicamos en la iglesia, no predicamos con nuestra vida en casa. Antes de querer mostrar integridad en público, por favor, mostremos primero integridad en lo personal. Porque al igual que Moisés, tú y yo tenemos un llamado de Dios. Y ese llamado solamente vamos a cumplirlo si nuestra vida está de acuerdo a su ley. ¿Cuál es el problema de vivir sin obedecer lo que debemos obedecer? Que retrasamos la voluntad de Dios, retrasamos el plan de Dios. Cuando uno ve la vida de Moisés hasta aquí, en estos primeros 80 años, no fue el plan de Dios que Dios matara, que Moisés matara a un egipcio. No fue el plan de Dios. Moisés se adelantó y en ese proceso de adelantarse retrasó el plan de Dios. Entonces, no permitas que tu necedad, tu negligencia espiritual haga que tu iglesia deje de avanzar, haga que tu familia no se esté preparando para el reino de los cielos. Si hoy tú me estás viendo, es porque tienes vida, es porque Dios te ha dado un nuevo día de vida. Entonces, aprovecha este día para ponerte a cuentas con Dios, para obedecer a Dios de la manera que Él pide, a no ser negligente en la vida espiritual, sino a poder, antes que cumplir la misión que Dios nos ha dado, vivirla primero en nuestro corazón. La lección de esta semana ha traído grandes enseñanzas para nosotros, pero creo que la principal es la siguiente. Así como Moisés tenía una familia estable, un hogar tranquilo, hasta que Dios lo llamó para cambiar el rumbo de su vida. De igual manera, tú puedes tener estabilidad financiera, estabilidad laboral y otras cosas más. Pero si esa estabilidad te está alejando del plan de Dios, si esa estabilidad te está alejando del propósito, del llamado que Dios te ha hecho, o ya mismo tú has escuchado el llamado de Dios, pero has puesto más de una excusa, por favor, obedece a Dios. Porque la fuerza y el poder en el cumplimiento de la misión no surge por nuestros méritos, surge por su gracia. No surge por quien tú eres o por quien yo soy. Surge por quién es Él. Y Él es el yo soy el que soy. Confía en Él. Cree en Él. Entrégale tus dones, tus talentos, tu tiempo a Dios. Y deja que a través de ti Dios haga milagros en tu iglesia, en tu familia y en tu comunidad. A partir de esto, Moisés ahora tuvo que enfrentar a Faraón. ¿Qué fue lo que aconteció? Eso lo veremos en la siguiente semana. Pero si te gustó el estudio de esta semana, antes que te vayas, deja un me gusta
a este video y compártelo con alguien que necesita la palabra de Dios. Un fuerte abrazo y si Dios quiere, nos vemos la siguiente semana. Chao, chao.